del 2014, que nos convoca fundamentalmente por el tema de bifurcación coronaria, angioplastia en bifurcación coronaria, conferencia que va a dar Jorge Leguizamón, y luego vamos a hacer un pequeño cambio de la sistemática. Va a haber una presentación de la industria antes de la presentación de los casos, porque tenemos que terminar de coordinarlo, y tanto Philips como Medtronic van a hacer una presentación, y tenemos como panelistas Alfredo Rodríguez, están todos acá, o conectados, Jorge Iravedra, Luis Flores. Gómez Moreno no va a poder venir por el tema de la tormenta de ayer. Estamos con Miguel Larribó y con Miguel Payaslián, todos ellos para comentar los casos que irán como último aporte del Ateneo. Así que arrancamos con la conferencia. Jorge. Bueno, buen día. Vamos a comenzar con un tema extremadamente amplio. He tratado de extractar en 15 o 20 minutos algunos aspectos que entiendo son relevantes y tal vez complementarios a las presentaciones posteriores. Aquí hay médicos con sólida formación presentes en este tipo de intervenciones. Todos ustedes saben que el Walsh stress o la velocidad de flujo en una bifurcación normal es alta a la altura de la carina y baja generando turbulencias en las paredes opuestas a la carina. Esto trae como consecuencia que el bajo o anormal Walsh stress genere tres tipos de estímulos: inflamatorios, trombóticos y proliferativos, favoreciendo el proceso aterosclerótico. Esto tiene una connotación en bifurcaciones de tronco que es siempre, sistemáticamente, la radicación de placa en el origen de la arteria descendente anterior, placa que a veces aparenta ser también de carina, pero que está localizada en la pared superior, podríamos decir, de la arteria descendente anterior y en el extremo del tronco, y que es pertinaz al tratamiento. Si no hacemos una perfecta preparación de la bifurcación antes de implantar el stent, sea de la manera que fuere. Todos ustedes recuerdan cuando se usaba DCA. Hay una experiencia japonesa muy importante, e incluso aquí mismo nosotros lo hicimos. La extracción de la placa de la descendente anterior, es decir, avanzando el DCA nada más que hacia la descendente anterior y haciendo aterectomía a ese nivel, se mejoraba notablemente la evolución de la arteria circunfleja. No solo de la descendente anterior, sino también de la arteria circunfleja. O sea que el punto crítico, yo no iba a hablar de este aspecto, pero me pareció que es bastante práctico en el tratamiento de bifurcaciones. El consejo es tratar, sea con balón no complaciente, con cátino, de la manera que el operador decida la bifurcación de manera tal que la descendente anterior a ese nivel no quede con estenosis significativa. Y obviamente guiar los procedimientos con IBUS, que es con lo que tenemos no sé, en una proporción importante de los servicios, guiar los procedimientos cuando se van a utilizar fundamentalmente dos stents o en todos los casos directamente.
Hoy la experiencia de Park, por ejemplo, según él lo ha comentado en el último TCT, es desde que utilizo en el 100% de los casos IBUS y en el 52% FFAR, el IBUS para guiar el tratamiento de la bifurcación del tronco y el FFAR para evaluar las ramas derecha, circunfleja, descendente anterior, los resultados han variado notablemente. He bajado en 20 o 30% las intervenciones de 2 o 3 vasos, además del tronco, y además he reducido significativamente, guiando con IBUS el tratamiento de la bifurcación, de 25 a 2% el TLR. Lo que impacta incluso, deberá esto ser demostrado, no es una evidencia, pero impacta en última instancia en la mortalidad y en MACE a mediano plazo, a 2 años creo que es el seguimiento. ¿Estamos? Sí. Disculpame que no alcanzo a ver aquí. ¿Por qué 2 animales diferentes? Y disculpen la expresión, pero no es mía, sino de quien estaba hablando, de Park. Si bien la bifurcación del tronco y la bifurcación de A diagonal son en última instancia bifurcaciones y se utiliza la misma clasificación para definirlas, son bastante diferentes. El talón de Aquiles de la bifurcación de tronco es el ostium de la circunfleja. El 50% de las restenosis se localizan en el ostium de la circunfleja. Y en DA diagonal, el origen o el ostium de la diagonal concentra el 75% de las restenosis. Las consecuencias de la oclusión o de la estenosis de uno y otro vaso son absolutamente diferentes. Una circunfleja grande se ocluye súbitamente y tiene una alta tasa de mortalidad, con consecuencias que puede ser la disfunción del músculo papilar, es decir, es un drama. En tanto que la oclusión de la rama diagonal, como lo demuestra Spirit, no afecta ni muerte ni provoca infartos Q, tanto a los 30 días, 0 y 0, como a los 3 años. Solo infartos enzimáticos. De ahí que, voy a pasar por alto estas 2 diapos, de ahí que debemos ser tan cuidadosos en 2 aspectos. Primero, definitivamente entender que el vaso principal es la descendente anterior. Y segundo, que en aras de tratar la diagonal no debemos de ninguna manera provocar deformaciones del stent primario que después no podamos corregir. Por supuesto que la estrategia de provisional stent es la más indicada y a su vez absolutamente efectiva. Yo recuerdo las primeras experiencias, todos lo conocemos, francesas, de Lefebvre y de Maurice, hace ya no sé cuántos años, donde con un solo stent trataban ingresando en la celda distal, y esta era la propuesta. A veces no sabemos si podemos ingresar a alguna celda, entonces elegir la celda distal desde el punto de vista práctico es bastante difícil. Pero bueno, ellos lo hacían de esta manera con solo un stent y tuvieron éxitos que vamos a mostrar ahora. Concluyen sus procedimientos los franceses con 20% de doble stenting, en tanto que Park en su experiencia lo hace en un 40%. ¿Por qué? Esto es una cuestión de sistema, intención de tratamiento. Yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia y con también el stent utilizado. Esta comparación de 2 registros, uno 2004-2005 con paclitaxel y otro el Lemax con un stent de segunda generación,
en los años 2008-2009, cuando ya habían ganado enorme experiencia en el syntax, nos lleva a definir, digamos, la columna de la izquierda solamente, con Science V, cuál es su conducta provisional, la conducta provisional de los 4 centros más importantes franceses, en el mundo real, con 81% de lesiones localizadas en la bifurcación y provisional T-stenting en más de 90% de los casos. Esto es intención de tratar. Provisional T-stenting, es decir, que si fracasa el tratamiento de la circunfleja, la técnica implementada va a ser T-stenting. 20% de stent en el sign range y kissing sistemático. El kissing sistemático, salvo en la utilización de 2 stent, está en revisión. No está indicado, pareciera, incluso precisamente cuando se hace T. Si el resultado en una T convencional, un stent, segundo stent, provisional T, perfecto, todo bien, angiográficamente, o con IUS o como fuera, no más kissing. Este es otro mensaje, creo, importante. Estos fueron los resultados franceses, que realmente son impactantes. 0,6 de muerte a los 12 meses, 2,9 de cualquier causa y 6,9 de MACE. Provisional stenting de tronco. Estamos hablando de esto. ¿Qué es lo más importante de las últimas contribuciones, a mi entender, de Park? Es haber bajado, como les decía, de 24% la restenosis a 5% de restenosis binaria o 2% de TLR, cuando se guiaron los procedimientos de bifurcación con IBUS, definiendo los ostium primero y después de implantar los stent, definiendo ambos ostium, el polígono de confluencia y el tronco propiamente dicho, logrando por lo menos 5 milímetros de área en la circunfleja, 6 en la descendente anterior, 7 en polígono de confluencia y 8 en el tronco propiamente dicho. Hay que tener en cuenta, y esto está bastante comentado, que la contextura física de un oriental no es la misma que la de un caucásico. Entonces, cuando analizamos los resultados que tienen con IBUS pacientes, qué sé yo, británicos, o como nosotros, italianos del sur, o gallego, bueno, por ahí no es 5 suficiente, es 8 y 9 respectivamente, y 10 en el tronco, u 11 o 12. Lo cierto es que cuando se logra un resultado perfecto, guiado con IBUS, se baja la restenosis dramáticamente, y esto es un gran aporte, y se reduce la mortalidad según la experiencia de Park en bifurcaciones verdaderas. El legado de Medina es muy importante, pero tiene grandes limitaciones su definición, pues incorpora tanto bifurcaciones verdaderas como lo que antes decíamos, tiene una estenosis en el ostium de la descendente anterior, punto. Hoy es tronco, tiene una estenosis en la circunfleja, punto. Yo me acuerdo que los ostium de descendente anterior los tratábamos, pasábamos rotablator para que no hubiese desplazamiento de placa hacia la circunfleja, y después le poníamos un bar metal stent justo en el ostium o apenas asomando en el tronco, y ese era todo el tratamiento. No voy a describir la técnica de Culot, pero aquí hay un detalle muy importante, es que la descendente anterior parece fina, el tronco pareciera tener menos diámetro que la circunfleja, circunflejón porque es absolutamente dominante. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta la ley de Finet, que ahora no me voy a poner o no nos vamos a poner a analizar. A mí me atrae esta técnica y los resultados que tenemos realmente son buenos. Deberíamos guiarlo siempre con IBUS. La técnica en Provisional T es muy práctica, sobre todo cuando los vasos son grandes, y nos ayuda enormemente, cuando no evaluamos con IBUS los resultados, evaluar los resultados con Stent Boost
como lo están viendo en la imagen de la derecha. Recomendaciones de Falladet. Ustedes recuerdan que años A Falladet empezó a trabajar por vía braquial y en tronco, cuando parecía algo impensado. Por supuesto que inicialmente era ostium y cuerpo, y después vinieron las intervenciones complejas. Él aconseja, como aconsejamos todos, ser simple, tener un plan de acción rápido y sobre todo ganar experiencia. El intervencionista debe saber manejar una bifurcación de tronco y debe tener experiencia general y específica. La utilización, él preconiza también la utilización de balones no complacientes, obvio, y bueno, me encanta que mencione al cutting, pues nosotros lo utilizamos casi sistemáticamente en el tratamiento o pretratamiento de ostium, y rotablator en lesiones calcificadas. El kissing balloon es recomendable, como lo decíamos recién, después de 2 stents, y la evaluación de los resultados, no sé de quién es el celular, con stent boost y iBoost, creo que eso es con lo que podemos contar en estos momentos en los laboratorios más o menos bien equipados. La técnica de POT es fundamental, también a mi entender, para recruzar el side branch cuando tenemos alguna dificultad en avanzar la guía o balón. Hay 2 técnicas de optimización, después las podemos describir, pero hay que optimizar el ramo o el stent principal, el crossover, y además si hicimos kissing hay que optimizar proximalmente al stent que quedó deformado, como si fuese un caño de escopeta, luego del doble kissing. La gran pregunta, y por eso decía Medina fue fantástico al definir de una manera tan simple a las bifurcaciones, pero estas 2 bifurcaciones son 1-1-1 y no tienen nada que ver el tipo de tratamiento que debemos implementar en una y otra. Por eso es que las recomendaciones del consenso del Club Europeo de Bifurcaciones dicen que una rama lateral significativa es arbitrariamente definida en base al juicio subjetivo. No hay una fórmula para definir cada uno de los tratamientos necesarios, pues debemos considerar además el contexto clínico, además del anatómico, y el contexto funcional, qué ventrículo tiene ese paciente. Hemos tenido un paciente que tenía tan mal ventrículo que cuando tapó una diagonal pequeña hizo un edema agudo de pulmón, por ejemplo. Entonces ahí la diagonal es muy importante. A pesar de que no me gusten demasiado, me parece que es como una piedra en el zapato el tratamiento de la diagonal. Y si bien implementamos, como en este caso, con un stent de más de 10 años, un DES en la arteria descendente anterior con excelente resultado, y excelente resultado a muy largo plazo, resulta que ahora tenemos que tratar esa diagonal que tiene una estenosis que parte del ostium. Utilizamos una técnica en T y el stent boost nos está mostrando que esto es un T insuficiente, como casi siempre ocurre cuando el ángulo es cerrado. Y no queríamos hacer otra cosa. Sabíamos que íbamos a dejar un gap y que ese gap iba a ser una tentación para la restenosis. Y este es un paciente en shock cardiogénico de la semana pasada, con infarto hace un mes, que no fue diagnosticado, se lo interpretó como un cuadro neurológico, pues empezó el paciente con trastornos confusionales, etcétera, etcétera. Se hace el diagnóstico y tiene obstrucción subtotal de DA, infarto anterior y obstrucción severa de circunfleja. Esa diagonal, a mi entender, no merece ni siquiera ponerle una cuerda. Nos debemos abocar a tratar la descendente anterior y a tratar la circunfleja con este resultado. A veces nos preguntamos si determinadas bifurcaciones, este paciente fue rechazado para cirugía, el lecho distal de la descendente anterior es malísimo, tiene 50 años, deportista, un empresario exitosísimo. Cuando nos trajeron
esta angiografía, ¿cuál fue la deducción? Lo más probable es que no podamos acceder a la diagonal. Y con suerte vamos a acceder a la descendente anterior y vamos a poder hacer un tratamiento de descendente anterior. La circunfleja no es grande, a mi entender, en la imagen de la izquierda se define perfectamente, y efectivamente fue así. Solo pudimos poner un stent en descendente anterior. Este es el resultado en un reestudio, no recuerdo si fue a los 6 meses u 8 meses, que nos pidió que le hagamos al médico de cabecera. El paciente a 2 años o 3 años está asintomático, practica deportes y está en rehabilitación. ¿Tenés alguna preferencia en esos casos? Digamos, en casos de bifurcación, ¿vos tenés alguna preferencia porque el diseño del stent tiene mucha importancia? El diseño del stent tiene mucha importancia, lo podemos por ahí conversar después. Entre los de primera y segunda generación, y cuando me refiero a segunda generación me estoy refiriendo al Taxus, no al SPE, sino al Liberté, hubo un cambio radical en prácticamente todos los stents de segunda generación, en 3 aspectos: en la posibilidad de expandirlos suficientemente para tratar un vaso grande, llevar un stent de 3 a 3,5, 4 milímetros, pero fundamentalmente menos perfil o menos espesor de los strats, que bajaron de 150 micras a 50 prácticamente. Esto es muy positivo desde el punto de vista rheológico, y la apertura de las celdas. Hoy cualquiera de los stents de segunda generación, nosotros usamos Science cuando preferimos, y usamos Biomatrix con frecuencia, y también consideramos que es un stent excelente, y los resultados no han variado. ¿Sabes qué? 2 cosas. Sin micrófono no escuchan los que están oyendo la presentación. Y el tiempo, yo preferiría que dejemos las preguntas para cuando termine y en el momento entre que empiece la presentación de la industria. Bueno, entonces vas con 20 minutos ya, ¿no? El consenso europeo aconseja utilización de 2 stents en ramas secundarias grandes de más de 2,75, lo sabemos, con más de 5 milímetros de extensión en la obstrucción, y kissing mandatorio cuando se utilizan 2 stents. Esta es una medida 1-1-1, creemos que la técnica de Culotte es la indicación. A veces debemos obligadamente tratar una bifurcación por fracaso y oclusión de los 2 vasos con doble stent. El Insight 2 brasilero comparó una y otra estrategia simple y compleja, y obtuvo excelentes resultados en lo que son muy pocos pacientes. En el side branch, 21% de restenosis con un stent y 4% con 2 stents. Los resultados del Nordic Baltic, que son más de 400 pacientes con evaluación en el mismo sentido, demuestran resultados espectaculares a los 6 meses, eventos combinados 1,8%. En conclusión, ¿cuál es el gap de conocimiento y cuál es la pregunta que nos debemos formular cuando hablamos de 1 o 2 stents? Debemos preguntarnos y tratar de definir cuál es la mejor técnica para tratar todas las bifurcaciones, stent provisional o doble stent electivo. De ninguna manera. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo seleccionar la técnica óptima para tratar al paciente individual. Y si vamos a orientarnos en un trial al tratamiento con 2 stents o con un stent, deben ser aquellos que tienen bifurcación verdadera y diámetro suficiente como para implementar la técnica. Ahí termina, Charles. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Mientras se prepara Philips, el ingeniero Alejandro Romero, para su presentación, vamos a hacer las preguntas. Sí. ¿Preguntas para el doctor?
Yo más que una pregunta quisiera hacer un comentario para la gente joven que está en el interior y la que está acá. Para hacer una bifurcación, un truco muy importante, por lo menos que a nosotros nos ayuda mucho, es siempre el estén un poquito, sobre todo en ese caso que mostró Jorge, que uno sabe que va a ser muy difícil acceder a la rama secundaria, usar estén que tenga diámetros más pequeños. Entonces uno, si el vaso es 3,5, usar uno 3,25 por decir algo. Sobre todo eso en tronco es muy útil. Sobre expandir el estén y de hecho eso obliga a que las celdas se abran más. Nosotros un estén que utilizamos muchísimo en bifurcación y fundamentalmente en tronco es por ejemplo el Fiber 2, que tiene celdas muy abiertas y tiene un soporte radial muy importante. Yo creo que esos son pequeños trucos que a nosotros nos ha servido de muchísima. Esto que vos estás mencionando lo propuso el grupo de Falladet ya hace un montón de años. Yo estuve en una ocasión, creo que fue en el año 91, fíjense de cuándo estoy hablando, 92. Y él decía, no pueden entrar a la diagonal, vayan a la descendente anterior, dilátenla, que la geometría de la bifurcación va a cambiar y la diagonal se va a alinear de mejor manera. En este caso en particular, no intenté entrar a la diagonal y lo que hice fue disecarla sin haber todavía ingresado en la arteria descendente anterior. Y para ingresar en la descendente anterior tuve que utilizar una cuerda especial, si no, imposible, porque es un desfiladero. Incluso pensé en algún momento en hacer rotablector en ese nivel y ver si así mejoraba la rama diagonal. Lo cierto es que a veces las situaciones son muy difíciles de definir y lo define en última instancia es el operador que cuenta la referencia. Bueno, excelente la presentación. Quiero aprovechar que estás acá porque realmente la experiencia que tenés en esto es realmente muy notable. Y te quería preguntar, porque hiciste mucho énfasis en tratar la arteria antes del stent. Y yo creo que en cualquier angioplastia, pero más en tronco, en bifurcación, en cualquier bifurcación, el tratamiento previo creo que me parece que es más importante que después terminar estéticamente con el stent, se podrá debatir cuál es la mejor técnica para ese paciente. ¿Qué cabida tiene la TC multi-slide en lesiones que no son oclusiones crónicas, son bifurcaciones con calcio, que a veces la radioscopía o el cine no evalúa bien ese calcio, sobre todo en tronco y en otras bifurcaciones, para elegir la estrategia de tratamiento en base al score de calcio de esa placa? Sí, yo no indico multi-slice en bifurcaciones y en oclusiones. ¿Por qué? Porque hacemos angiografía rotacional, reconstrucción tridimensional, y la estimación de calcio, por ahí con IBUS si es necesario. Entonces no indico en bifurcaciones, entonces no te puedo decir cuánto me aportaría. Seguramente el aporte sería por ahí importante, sobre todo en cuanto al score de calcio. Sí. Queremos agradecerle a todos los que están conectados online y el doctor Jorge Iravedra le pregunta al doctor Leguizamón cuál es su opinión de los stents dedicados. Es una excelente pregunta. Los stents dedicados, yo si leo las recomendaciones europeas, por ejemplo, lo consideran como una promesa a futuro. Si analizamos el resultado con Triton en tronco, por ejemplo, utilizando obviamente un segundo stent, el Triton hacia el branch, no sé si recuerdan o recordás, Jorge, la
configuración del Triton. Pero orientando el Triton hacia el branch y poniendo un bar metal stent en la descendente anterior, los resultados han sido excelentes y son muchos pacientes, no recuerdo en este momento cuántos, con 0% de mortalidad, muy baja tasa de eventos, no obstrucción o restenosis en la arteria descendente anterior o en el cuerpo del tronco, y sí restenosis de 10-12% en el branch. ¿Por qué? Porque no tiene droga. Entonces, el objetivo, la conclusión es agregar droga al Triton, que es para mí a quien más simpatía le tengo para este tipo de tratamientos. Por ahí cambiaría la historia de la bifurcación. Buenos días. En nombre de Philips les agradezco al CASI la oportunidad de comentarles las novedades. Este año hemos lanzado un nuevo producto que llamamos NeuroSuite. Es un equipo biplano dedicado a la parte de neuro. Tiene algunas características constructivas únicas que quería aprovechar y comentarles. El primer cambio que incorporamos es lo que tiene que ver con una nueva tecnología en el sistema de detector. Los nuevos flat panel permiten una calidad de imagen bastante distinta, tiene que ver con la cantidad de bits con que trabajan con la imagen, y también tiene que ver algo constructivo, que es que en vez de tener un equipo dedicado para neuro con detectores de 20 pulgadas en ambos planos, es buscar la posibilidad de tener 20 y 15. El sistema con 20 y 15 nos permite tener un muy buen acceso y poder acercar el detector, parte fundamental para tener buena calidad de imagen y también reducir la dosis, sin tener las limitaciones del hombro en el paciente. El equipo lo complementamos con un sistema de visualización que llamamos FlexVision. Es una pantalla LED color que tiene 58 pulgadas y la cual se puede subdividir en distintas imágenes. De esta forma no es necesario tener un sistema de monitores de 6 o 8 pantallas, ya que todas estas pueden ser incluidas dentro de la misma pantalla. Se subdivide la imagen no solo en cantidad de señales, sino también en el tamaño de las distintas señales. Estos layouts se manejan desde la misma pantalla touchscreen que está en el lateral de la mesa. Incorpora también un nuevo cabezal, el nuevo cabezal para dar mejor soporte y mejor flexibilidad en lo que es el posicionamiento, y sobre todo para pacientes que tienen algún tipo de movimiento, poder darle mayor estabilidad, y también facilita el poder acercar todavía más el detector al paciente. En cuanto a una de las nuevas mejorías en lo que era el detector, hablábamos de 16 bits. Si uno piensa en general en las características que necesitas en un detector, sobre todo en lo que es la visualización de tejidos blandos, que llamamos Export-CT, tenemos básicamente dos grandes parámetros: resolución de contraste y resolución espacial. En la resolución espacial, el flat panel tiene una notable mejoría, inclusive con respecto a los equipos multislides. Estamos hablando de 0,15 milímetros como espesor de corte, para hacer la comparación. Pero en la parte de contraste, los equipos de tomografía tenían hoy una ventaja con respecto a los angiólogos, y eso es lo que se ha estado buscando o trabajando para mejorar con el nuevo detector. También se incorpora las técnicas de reducción de artefactos metálicos para poder eliminar el artefacto metálico, como en tomografía, cuando están los objetos ubicados en el campo de visión intervencionista, y así poder visualizar correctamente los stents intracraneales. Incorpora también una técnica que llamamos vaso-CT, que nos permite no solo mejorar la visualización de los dispositivos, sino en el caso de que haya un coágulo también poder visualizar cuál es el largo o cuál es la oclusión que tiene. Estas son algunas de las imágenes que podemos observar con la técnica de vaso-CT. También incorpora ya técnicas un poco más convencionales o conocidas, como tiene que ver hacer round mapping con una tomografía o una resonancia previamente adquiridas, hacer la fusión de imágenes y poder utilizarlas para hacer
la guía para el road mapping sin necesidad de volver a inyectar contraste en el paciente. Y en el caso de que no se tenga una imagen previa, también poder realizarla con el propio angiógrafo, con el 3D road mapping. Las técnicas por ahí hoy existentes. Y también complementa la posibilidad de poder planificar y guiar punciones con el sistema Expert Guide para poder facilitar las intervenciones. Software de perfusión para poder tener una evaluación de muy alta definición de la imagen de perfusión, que a diferencia, digamos, de la perfusión de tomografía, donde el detector va rotando alrededor del paciente para adquirir las distintas imágenes, esta es una imagen estática. Entonces pensamos que es una solución muy buena en lo que es el tratamiento de stroke, puede ofrecer una mejor estrategia con las distintas herramientas que estuvimos visualizando. Está basado sobre la tecnología Clarity, la tecnología de baja dosis, y también permite visualizar muy bien en los nuevos dispositivos como los diversores de flujo con las nuevas técnicas. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Romero. Bueno, mientras se prepara la siguiente presentación, podemos hacer preguntas al ingeniero Romero. La próxima presentación es de Medtronic. ¿Alguna pregunta? Aprovecho entonces para preguntarle al doctor Rodríguez. Usted dijo la posibilidad de utilizar un stent de un tamaño menor, sabiendo las graves consecuencias que trae la subexpansión de un stent. La pregunta es si usted usa 100% de IBUS en estos casos. En lesión de tronco sí usamos 100% de IBUS, 100%. En otro no, porque no es que tengas un diámetro de 3,5 y pongas un stent 2,5, ¿me entendés? O un 4, es decir, o un 4,0 y pongas un stent 3,0. Estamos hablando que pones medio puntito menos y después vos expandís ese vaso con el diámetro adecuado, ese stent con un diámetro adecuado. Así, si pongo un 3,25 y el vaso es de 3,5, el impacto con un balón 3,5, ¿me entendés lo que te quiero decir? Pero con eso uno logra abrir un poquito la sidebrand, que es muy bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con la presentación de Germán Rossi a partir de la...
Bueno, ya les había comentado la plataforma y la idea era preguntarles, a la hora de tener una bifurcación, el diseño del stand tiene un rol importante para realizar el procedimiento. Entonces nosotros pusimos un parámetro de características que es el diseño de los puntales, ya sea la forma y el espesor, el tamaño de celda y el perímetro, la capacidad de sobreexpansión y el ajuste al vaso, para poder tener un resultado de procedimientos que sea un buen acceso a la rama lateral y una buena posición, dándole como empresa o como plataforma buenos resultados de estudios clínicos, ya sea con eficacia y seguridad del producto, teniendo bajas tasas de restenosis, de infarto de miocardio vasotratado y de stent trombosis. Volviendo a las características de los puntales, sobre la plataforma del Integrity, el Stent Integrity tiene los puntales redondeados. El beneficio que tiene es que el acceso a la celda va a ser mucho menos, va a tener menos fricción para poder llegar a la rama, a diferencia de otros productos de la competencia que tienen puntales cuadrados, que ya de por sí por el formato van a tener un poco más de fricción a la hora de pasar. Acá es un dibujito de cómo es la transición que van a tener entre el catéter para poder pasar por la celda. Y después otro de las características es el diseño de celda abierta que tiene el Stent Integrity. Ya por su tecnología sinusoidal, las celdas son abiertas, no son celdas cerradas, y tiene un diámetro de post-expansión de celda de 3,84 milímetros, siendo uno de los diámetros más grandes
modificarse la estructura a semejante diámetro. Pero ¿qué pasa con el coating y con la droga que está? Bueno. ¿Acompaña o se fractura? No, nosotros, bueno, sigue, esta presentación tiene más, que después se las voy a hacer llegar para que lo vean. El polímero acompaña hasta 475, el polímero no se quiebra, que es la sobreexpansión, porque al ser tan elástico no se quiebra este polímero ni difiere la elusión de la droga. Eso hay un estudio de sobreexpansión del stent para que les pueda hacer llegar para que lo vean. Hay una premisa que es muy importante, y lo conversábamos recién. Cuanto menos masa tenga el stent, o dicho de otra manera, los struts sean más finos, las celdas más abiertas, etcétera, más hay que optimizar la preparación, en este caso de la bifurcación, si la intención es poner 2 stents, porque si no nos enfrentamos con un problema que es bastante serio a veces, que es o que no podemos expandir el stent al punto que deberíamos llegarlo, y lo otro es la intrusión de placa a través de las celdas, que es de resultado impredecible. Nosotros tuvimos 2 intrusiones de placa por no haber preparado perfectamente. No estoy hablando de rotablator, estoy hablando de balones no complacientes, cortos, por no haber preparado bien el terreno. Tuvimos intrusión con oclusión de vaso y necesidad de poner rápidamente un segundo stent sobre el primero. Bueno, muchas gracias Germán. Gracias a usted. ¿A quién tenemos para conectar? ¿A la doctora Costa? No, el doctor Agustín Castro. Bueno, entonces vamos a escuchar la presentación del doctor Agustín Castro de San Juan. Doctor, ahí le saqué el mute, ya tiene el micrófono para hablar. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Se escucha bien, Agustín? Acá estamos en el auditorio del CASI escuchando tu presentación. Arrancá cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación y quería felicitarlo al doctor Leguizamón por la conferencia que ha dado. Bueno, yo el caso que hemos encontrado para la presentación es un caso de un paciente de 55 años, un paciente tabaquista, hipertenso, estresado, sedentario, que comienza con un episodio de dolor prolongado el 5/7, por el cual no consulta, con una intensidad de 8 en 10 aproximadamente, y recién consulta sin dolor el día siguiente a su médico de cabecera, quien le realiza un electrocardiograma, donde podemos evidenciar un compromiso anteroseptal, que es lo que su médico lo lleva a solicitar un estudio de perfusión, dado que el paciente se encontraba asintomático. El día 7, los síntomas fueron el día 5, el día 7 se realiza una perfusión donde se observa un gran compromiso del territorio septal, con una recuperación en el reposo y un compromiso pequeño de una fibrosis o una necrosis en la región anteroapical. Durante el procedimiento el paciente presenta dilatación del ventrículo, por lo cual el test de perfusión fue definido como de alto riesgo. Esta era la zona de compromiso y esta es la pequeña zona de necrosis que presentaba el paciente en el estudio. Motivo por el cual se realizó o se solicitó la cinecoronariografía. Doctor, acá podemos ver el compromiso de un ramo marginal de coronaria derecha, era lo único que presentaba la arteria coronaria derecha. Estos son los compromisos del marginal, una descendente posterior no muy importante, y tenía en el sistema izquierdo una arteria circunfleja de importante calibre que no presentaba lesiones significativas, y una arteria
descendente anterior, que en este momento podíamos apreciar que ya se veía un grado de compromiso importante. Ahora, tarda un poquito en cargar. sí, no hay problema. Igualmente nosotros estamos viendo el video. Una predicción que creo... Muy bien. En esta proyección nosotros vamos a observar el compromiso de la arteria descendente anterior y de un ramo diagonal que tal vez el calibre no lo consideraba como un vaso pequeño, pero nos llamaba la atención el recorrido de la extensión de la arteria, por lo cual lo decidimos tratarlo, a pesar de que la cámara gamma marcaba que este territorio tal vez era el que estaba comprometido, pero decidimos tratarlo de la misma manera. La primera pregunta que nos hicimos era si realmente esta lesión o esta bifurcación era una real bifurcación. Nosotros la clasificamos como una medina 011, pero la decisión era tratarla como medina, faltaba una predicción. Bueno, este es el compromiso de la arteria descendente anterior en perfil. Acá es lo que estábamos hablando. Sabíamos que teníamos el compromiso de la arteria descendente anterior y el compromiso del diagonal, pero decidimos tratarlo, si bien era un medina 011, tratarlo como un medina 111. En esta situación, Agustín. por el ángulo que... Agustín. Sí, doctor. Hola, Agustín. Sí, sí, hola. Es la última... Sí, yo te oigo. Esto es lo último que tenés de la parte de diagnóstico, porque quisiera darle paso a los panelistas para ver qué hubieran hecho ellos antes que muestres el resultado de la angioplastia. Sí, doctor, es lo último. Sí, doctor. Okay. Vamos a hacer eso entonces. Espera un segundo. ¿Quieren hacer algún comentario? Sí. Gracias. Sí, en primer término quería señalar que el diagonal ese, si bien se lo ve fino, probablemente sea hipoflujo. Y el dato que yo tomaría es que después de ese diagonal la DEA no da ningún otro diagonal, entonces probablemente sea una rama importante. Por otra parte, esa diagonal, la lesión de la diagonal se aleja mucho del ostium, por lo tanto va a necesitar un stent, entonces de entrada yo plantearía una técnica con 2 stents y que probablemente debido al ángulo y que me gustaría terminar de definirlo después de verla ya predilatada entre un culot o quizás un mini crash. Sí, si uno creo que las bifurcaciones también son importantes en la evolución en el momento. Si uno lo pone a este paciente, a cualquier paciente, a largo plazo con esa diagonal, sola dándole aspirina o poniéndole un stent, a 10 años te va a dar la misma evolución, porque es una diagonal. Yo coincido con vos, Miguel. Yo la trataría las dos lesiones, ¿me entendés? Trataría la descendente anterior, que es la más importante, y la diagonal, en este caso, también la trataría. Pero coincido que si vos querés tratar solamente la descendente anterior y no se te ocluye la diagonal en el momento agudo, el long term outcome de esa diagonal no le va a cambiar la historia al paciente. Sí, yo estoy de acuerdo, a pesar de ser una diagonal larga, no da otras ramas, eso es importante definirlo. De todas maneras, ¿cuál es el diámetro de referencia? Parece una arteria de poco más de 2 milímetros, puede ser que esté hipoperfundida, etcétera, etcétera, pero hay que jerarquizar y mucho la arteria descendente anterior, porque la arteria descendente anterior no tiene una lesión localizada
puntual a nivel de la bifurcación. Es un ateroma, claro, es un ateroma largo que hay que priorizar, pareciera empezar el ateroma antes de la bifurcación en sí. Es decir, número 1, priorizar descendente anterior. Número 2, si vamos a tratar la arteria diagonal con balón, protegerla por supuesto, dilatarla con balón, llegar hasta ahí, ver el resultado, poner el stent, implantar el stent en descendente anterior y después decidir qué técnica provisional utilizo de acuerdo al resultado. Si me quedo ahí, porque el resultado fue bueno, o si tengo que implementar con otro stent la intervención. Lo que pasa es que la lesión, eso para la lesión, estoy hablando de la diagonal, coincido en casi todo con vos. La lesión ostial puede ser que te queda aceptable con balón, pero la lesión tiene dos lesiones largas, en DA y en diagonal. Las lesiones esas casi suboclusivas que tiene la diagonal, ni entender con balón no te van a funcionar. Son lesiones muy suboclusivas, muy críticas, son dobles, te van a hacer recoil seguro. Y una cosita, no me parece, les voy a dar una repregunta a los panelistas. Para mí la estrategia de Culot me parece que no iría en este caso, salvo evaluar después del balón, porque me parece que el diámetro de la diagonal es muy inferior a la descendente anterior. Bueno, Agustín Castro, aquí han hecho comentarios Miguel Larribó, Jorge Leguizamón, Fernández, los dos Fernández. Así que te dejamos a vos que sigas adelante con el caso tal cual lo hicieron. Bien, doctor. Espero que hemos coincidido con alguien y hemos disentido con otros, pero bueno, a ver si les gusta cómo quedó. En este caso nosotros lo que hicimos fue pasar una cuerda BMW al ramo a la descendente anterior. Estoy de acuerdo con el doctor Alfredo Rodríguez, que dijo que bajo ningún concepto, creo que fue él, ¿Podría hablar un poco más alto, por favor? Sí, digo que creo que fue el doctor Alfredo Rodríguez que dijo que no se pondría en riesgo la arteria descendente anterior. Fue la primera que nosotros fuimos a buscar, le dejamos una cuerda BMW, luego canalizamos el diagonal, posicionamos un balón 1.5, dilatamos todo el segmento, luego hicimos kissing balón de la descendente anterior, perdón, de la diagonal la retratamos, y como dijo alguien, dejamos siempre puesto, ahí lo pueden ver, un balón en la arteria descendente anterior. El resultado de la predilatación con balón fue esto, así que nosotros considerábamos que la arteria no superaba un diámetro de 2.25 y lo que decidimos, no consideramos a Culot como una alternativa por justamente lo que dijo el doctor de que los diámetros eran muy dispares, así que la decisión fue tomar la técnica de mini crash. Siempre teniendo en cuenta la protección de la arteria descendente anterior, se liberó un stent Promus Element 2.25 por 24, se lo posicionó a 8 atmósferas por el diámetro distal, se retiró y se lo impactó a 20 atmósferas, luego se avanzó sobre la descendente anterior retirando cuerda del ramo diagonal, se posicionó un stent 3.0 por 24, el cual se liberó a 16 atmósferas, y luego se recruzó diagonal, se puso un balón, perdón, un balón 2.25 y el balón de la arteria descendente anterior, y se utilizó la técnica de kissing balón para terminar el procedimiento. Y Decime, doctor Rodríguez, vos usaste 20 atmósferas. Fue el resultado final. ¿Usaste 20 atmósferas en la diagonal? Sí, doctor, en el diagonal. Sí, doctor, con un balón 2.25. ¿Usaste 20 atmósferas en la diagonal? Sí, nosotros particularmente yo no me siento a gusto usando tan altas atmósferas en la arteria diagonal. Acordémonos que la diagonal es una arteria muy epicárdica, ¿no?
muy epicárdica, y usar altas atmósferas cuando no son necesarias. Si es necesario, uno lo tiene que hacer, pero no nos sentimos a gusto usando altas presiones en diagonal cuando no es necesario hacerlo. Yo lo que nosotros pensábamos, doctor, fue que realmente el ramo diagonal, alguien también lo opinó, creo, que es más importante su diámetro, y teniendo en cuenta que el ostium generalmente admite en ese ángulo un diámetro mayor, nos basábamos en eso y teniendo la protección del stem, porque retiramos un poco el balón sobre el mismo stem. Fue lo que nos motivó a darle alta presión, porque consideramos que nosotros no podíamos hacer IBUS, consideramos que el diámetro de la arteria era mayor, teniendo en cuenta el recorrido y la extensión, y siendo el único ramo que nutría la cara anterolateral. Lástima que está el video, pero no veo que se cargue, pero ese fue el resultado final. Agustín, Leguizamón habla. Sí, doctor. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Felicitaciones por el resultado. Te quedó excelente. 2 o 3 comentarios. Si alguien hubiese propuesto quedarse con balón de diagonal y excelente resultado en descendente anterior como estrategia provisional, hubiese sido absolutamente lícito. Pero el resultado de la técnica empleada, el doble kissing, es excelente. Es para tener muy en cuenta, pues hay un estudio que demuestra, vos lo debés haber revisado, que demuestra la superioridad en estas situaciones del decay crash con respecto a la estrategia provisional. Es un tema a revisar. Y hubiese sido bueno con IBUS evaluar el resultado del ostium de la diagonal. Felicitaciones, Agustín. Y quiero remarcar un comentario de Alfredo Rodríguez, cuando dijo que a veces las diagonales parecen más chicas de lo que son porque están con hipoflujo, y en este caso con semejante lesión. Con semejante lesión, me parece que es el ejemplo que estamos viendo con el resultado final. Sí. Mínimo comentario. Primero, para felicitarte porque el resultado fue excelente. Yo no creo que esta arteria hubiese quedado bien con balón solo, porque la imagen que mostró el doctor Agustín capaz que es 1 o 2 minutos después que hizo balón. Yo la quiero ver a esa imagen 15, 20 minutos después que hiciste el balón, y seguramente me juego que tenía un recoil tremendo. Yo creo que ese tipo de lesiones hay que ponerle, cuando uno se decide, hay que ponerle stent directamente. Te felicito nuevamente, excelente. Gracias, doctor. Sí. Hay una pregunta del doctor Curtis Javier acerca de la utilización del FFR en las ramas laterales. En este caso... no. Yo creo que es muy útil. Se ha visto una incidencia altísima que cuando haces FFR, vos haces el FFR y te encontrás que tiene buen flujo, tiene más de 0,80. El FFR es para hablar en otro momento, ¿no? Porque el FFR está evaluando función en el momento agudo y no largo plazo. Es una foto del momento agudo que te puede servir para los próximos 6 meses, pero para los 6 años no sé si te va a servir, y la placa vulnerable no tiene nada que ver con el FFR. Pero creo que, en resumidas cuentas, puede ser muy útil cuando vos evitas tratar innecesariamente un montón de lesiones colaterales. Creo que puede ser muy, muy útil. Sí, si vemos las recomendaciones europeas, por ejemplo,
no lo recomendarían de ninguna manera en esta situación. Pero es precisamente por lo que vos decís. Yo creo que esto es de buen senso. No es lo mismo una lesión estable, crónica, de una circunfleja que tiene 70% y no sabemos si la vamos a tratar o no, que una arteria recién manoseada, disecada en el buen sentido. Esa arteria puede ahora tener un muy buen flujo y mañana tener un compromiso de flujo severo. Entonces no es por lo menos firmemente aconsejable el FFAR para este tipo. Incluso en la circunfleja ocurre lo mismo. Este caso da para responder una pregunta que también está online acerca de cuál es la opinión de los panelistas del mini crash. Sí, yo les cuento, nosotros en bifurcación usamos TAP, es decir, Provisional Stenting o TAP, ostial, decir, depende de dónde sea, usamos mucho culot en ostial de circunfleja, para el tronco, creo que es y el mini crash también usamos, pero creo que el TAP, Provisional Stenting con TAP y culot son las técnicas más frecuentemente utilizadas por nuestro grupo. En tronco no salimos de esas dos posibilidades, de acuerdo al ángulo, culot o provisional o T. No salimos de ahí. Si el ángulo es 90 grados o más o menos 90 grados, un provisional T o TAP, si lo ponemos un poquito adentro en el tronco. Lo que sí quería comentar es que cada vez se recomienda más el mini culot. Es decir, no tenemos que irnos a balones largos innecesariamente, sobre todo cuando hacemos el kissing final. Los balones tienen que ser no complacientes, cortos, ubicarlos bien en el sitio que corresponde, porque el objetivo es que los dos ostium, sea tronco, sea no tronco, queden perfectos. Sean los puntos tronco, sea no tronco, queden perfectos. Son los puntos No, ahí lo desconecté. Ahí te lo desconecté. Yo quería aprovechar y preguntar a los miembros del panel qué opinan del stentis, el autoexpandible, que cuando uno lo cruza tiene puntos de debilidad y permite una apertura hacia las ramas, y también hay resultados en tronco. Quería conocer la opinión de ustedes. El stent autoexpandible en coronaria tiene sus pros y sus contras. Los que somos viejitos como nosotros, estoy hablando de Leguizamón y yo, hemos usado, ¿te acordás? Balones en bare metal stent, balones autoexpandibles. El stenting, yo creo que el balón autoexpandible, por ejemplo, en síndromes coronarios muy agudos y infarto agudo de miocardio, podría tener mucha indicación. Hay estudios que así lo muestran, porque no sabes muy bien cuál es el diámetro del vaso. La colocación de un stent autoexpandible dentro del árbol coronario con tantas ramas colaterales tendría sus problemas. No sé, yo no he usado particularmente el stent el que vos estás diciendo. No sé si ustedes capaz tienen mucho más experiencia. Sí, yo desde aquella experiencia que mencionaste vos, que creo que hicimos un multicente, después se interrumpió, pero realmente no era, para nada te entusiasmaba. Sí, claro, por eso.
lo concreto. No me gusta, no tengo experiencia tampoco, pero... Sí. Mientras tanto aprovecho para preguntarle a los panelistas si tienen en cuenta el tipo de ángulo para decidir qué colocan primero, ya sea en el tronco o en una bifurcación de A diagonal. Sí, en el de A diagonal siempre, no siempre, depende del tipo de ángulo, y hay que tener mucho cuidado en eso. Nosotros tuve un caso que hace poco que le puse un stent de Medtronic, uno de estos, un Resolute Integrity, una de ahí y una diagonal muy grande, hice culot de la diagonal a la descendente anterior, y por haber calculado mal el diámetro debo haber estado 1 hora para poder pasar a la descendente anterior distal, porque no debía hacer eso. No debía haber hecho el culot de diagonal. Después terminó todo bien el paciente, pero les quiero decir que hay que calcular muy bien el ángulo para tomarse el atrevimiento de diagonal a la descendente anterior. Cuando tiene audio. Perfecto. Bien. Bien, perfecto. Doctora Villagra. Sí, lo escucho, no sé si escuchan ahí. Abajo, ¿Se escucha? Fíjese que abajo a la izquierda tiene... Sí, se escucha. Fíjese que abajo a la izquierda tiene 2 flechas para ir de izquierda a derecha de la presentación, la va moviendo directamente usted. Ah, perfecto. Bueno, comenzamos. Bueno, el siguiente caso es un paciente masculino, 60 años, factores de riesgo: hipertenso, tabaquista, que ingresó derivado del hospital público a nuestra unidad coronaria con un síndrome coronario agudo, no ST, tenía dolor de 12 horas de evolución. Cuando ingresa ya a la unidad coronaria, el paciente estaba asintomático, hemodinámicamente estable, un laboratorio que una MB37. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Celular que está cerca del... Sí, hay un celular que está cerca del micrófono y de hecho escuchamos que están llegando mensajes. Y por favor lo pudieran alejar, porque hace interferencia. Ya está alejado. Perfecto, Bien. gracias, puede continuar. Bueno, este es el electrocardiograma. Sí, gracias. El electrocardiograma de ingreso, que bueno, no tenía un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo anterior izquierdo. Estos trastornos de conducción eran crónicos y no se veía ningún cambio isquémico agudo al momento del ingreso. Estando en la unidad coronaria, a la hora aproximadamente de ingresar, el paciente presenta un episodio anginoso con este electro, ¿sí? Que se ve ahí una injuria endocárdica anterior extensa y un supra-ST de 1 milímetro en ABR. Ante la recurrencia de la angina, bueno, vasodilatadores, carga de clopidogrel, aspirina, nos piden la CCG, ahí en el momento le hacen un eco intradolor donde se ve una hipoquinesia anteroseptal y anteroapical, era lo que mostraba el eco. Y ahora, bueno, la angiografía. Dale.
Bueno, la arteria coronaria derecha, no sé si ven ahí, tiene una imagen moderada, severa, en el tercio medio y enfermedad moderada difusa en todo el segmento distal y en ADP. Todo esto cabe aclarar que el paciente, si bien tuvo recurrencia anginosa y todo, el paciente estaba hemodinámicamente estable, ¿sí?, en los parámetros. En cuanto a la coronaria izquierda, ahí está cargando la imagen, lo que vemos ahí es una imagen, un defecto de relleno a nivel del tronco. Una lesión severa en el segmento proximal de la arteria descendente anterior. Ya mostramos otras imágenes donde se ve bien la lesión del tronco con la imagen sugestiva del trombo y el compromiso de la bifurcación ostium-DDA y circunfleja. Ahí se ve en Spider la lesión severa a nivel del tronco distal. Esto es un oblicuo anterior izquierda craneal donde podemos ver mejor la lesión en el segmento proximal medio de la arteria descendente anterior. ¿Considera la cirugía, doctora, usted con este paciente o no? Porque tiene, digamos, clínicamente un paciente de alto riesgo, bueno, tiene trastornos basales del electrocardiograma. Queríamos, no sé si seguimos pero queríamos por aquí quizá hacer un stop acá y plantear cuál hubiera sido la estrategia. Si hubieran, bueno, acá ya salió, nosotros usamos vivalirudina como coadyuvante, que hubieran utilizado, ¿qué harían? ¿Tratarían un catéter, pondrían un catéter de aspiración? ¿Cómo tratarían la lesión sugestiva de trombo en el tronco? ¿Cuál hubiera sido la estrategia antes de que nosotros les mostremos lo que hicimos nosotros? ¿Sí? Acá sí decidimos, dado el alto riesgo isquémico por el trastorno de conducción previa, antes de continuar a realizar la terapéutica, implantar un marcapaso transitorio. Sí, mire, doctora, doctor Rodríguez habla. Nosotros a este paciente también le hubiéramos hecho angioplastia, pero yo le cuento que hay que considerar como cardiólogos la opción quirúrgica, porque tiene derecha, tiene tronco y tiene DA. Si no tiene morbidades muy altas con la cirugía coronaria tendría que ser una opción. La estrategia para revascularizar, y ya le paso a los otros panelistas, ¿qué hubiéramos hecho diferente nosotros? Y bueno, seguramente vivalirudina, personalmente yo no lo hubiera hecho. Sí, glicoproteína 2B3A, pero vivalirudina no. Y si voy a hacer angioplastia a este paciente, le pondría un balón de contractación. Sí, con respecto Bien. la anatomía de la bifurcación. Estoy de acuerdo en que tiene una bifurcación verdadera. Enferma la descendente anterior y también la arteria circunfleja. Lo que ocurre casi habitualmente es que la proyección Spider, al no estar bien verticalizada, la bifurcación, claro, no se ve con precisión el grado de estenosis, sobre todo de la circunfleja, pero se puede sí inferir, con lo cual tenemos que ir pensando que es una estenosis verdadera 1-1-1. Lo segundo, cuando tenemos lesión en el cuerpo de la arteria descendente anterior, como en este caso en el tercio medio, y esa lesión es una lesión importante, es a la cual debemos abocarnos en primera instancia. Es decir, primero hacer el tratamiento de la descendente anterior. Y luego yo orientaría un crossover, un stent hacia
descendente anterior, un segundo stent desde el tronco hacia la arteria descendente anterior. Consideraría que tiene un accidente de placa de tronco, pero lo que requiere, además de 2B3A, es un stent rápidamente, y probablemente un provisional T o un provisional culot, de acuerdo al ángulo mejor definido en otras proyecciones. Sugiero en estos casos complementar siempre la caudal izquierda con caudal derecha. Hay información que da la caudal derecha que no la podemos conseguir con una buena espalda. Sí, yo coincido en casi todo con Jorge de Guizamón, menos en lo más importante. Yo acá lo primero que trataría sería el tronco. Por supuesto, cuerdas en las dos arterias, descendente anterior y circunfleja. Trataría el tronco, me iría a descendente anterior, no y haría provisional stenting en la circunfleja con un culoto, con un tap, se verá en el momento. Y después trataría la lesión descendente anterior, que creo que es una lesión crónica. Yo trataría primero el tronco antes de la descendente anterior. Además, el paciente se te puede tranquilamente inestabilizar en el momento que estás tratando la DEA. Yo no trataría, y digo, doy la razón por qué en este caso. Este paciente tiene enfermo el tronco, un toto. No es un tronco largo, es un tronco corto. Pero si vamos primero al tratamiento de tronco, vamos a tener que poner un stent desde el ostium a la descendente anterior. Con lo cual, luego de ello, ingresar con otro stent a la arteria. No va fácil. Yo he tenido deformación longitudinal precisamente por esto. O quedar el stent proximal no bien posicionado o algo por fuera y se transforma en una dificultad si la intención de tratamiento del tercio medio de la descendente anterior existe. Ahora, si no existe esa intención, ya es otra cosa. Yo creo que sí, que hay que tratarla. Lo otro es, suponte que le pongamos el stent a la descendente anterior, la circunfleja se comprometa, haya que implementar una técnica de culot, una técnica T, y después de ello ir a la descendente anterior, tengamos dificultades de acceso. Es mucho más fácil avanzar un stent por una descendente anterior y me olvidé de la DEA. Vamos a seguir discutiendo un rato. No, Saria, no uso casi nunca. Bien. Trombo. Bien. Bueno, en este caso nosotros no usamos generalmente, pero en este caso sí usaría, porque si eso que tiene el tronco, que no estoy 100% seguro sea trombo, si eso que tiene trombo me va a ayudar el balón de contrapulsación, porque si tenemos problemas de perfusión distal, nos va a ayudar un balón de contrapulsación. Bueno, doctora, cuéntenos qué hizo, qué maravilla hizo. Sí, sí, antes de continuar, una última pregunta, ¿alguno de ustedes hubiera usado catéter de tromboaspiración o no? Parece que no. No, mira, en realidad bien, no. Bueno, perfecto. Están todos de acuerdo de no hacer usar tromboaspiración y actuar rápidamente sobre el tronco. Así que estamos expectantes de ver qué hicieron ustedes. Bueno, continuamos con lo que hicimos. Estoy cargando ahí. Bueno, pásalo. A ver, doctora, no la estamos ¿Está escuchando. cargando? Disculpe, ¿está pasando la imagen? Sí. ¿Está pasando la imagen ahí? Acá se cargó. Estamos viendo la imagen, doctora. Bien. No, porque perfecto. Bien. Bueno, entonces avanzamos 2 cuerdas 014. Nosotros fuimos a tratar primero el tronco,
¿sí? Dilatamos ahí con un balón 3.0 por 20. Esto es lo mismo, bueno, en otra proyección, porque yo me estoy demorando porque a mí no me está cargando la imagen, así que estoy viendo la película, ¿sí? A ver, un segundo. Acá estamos viendo la imagen en oblicuo izquierda Spider, doctora. Ahora. Bien, primero predilatamos tronco de A con un balón 3.0 por 20, hicimos un control, vimos que no había embolización, que el flujo de la DA estaba bien, predilatamos ahí el ostium de la circunfleja por kissing balón, no sé si se alcanza a ver ahí el kissing, en realidad el balón del contraste, el balón de la DA está con aire. Ahora, ahí el control angiográfico, ¿sí? Que se ve que los vasos están permeables, con buen flujo. Se ve muy bien, doctora. Bien, perfecto. Sí, yo el retraso lo tengo yo acá en la carga. A continuación, una vez que dilatamos, que predilatamos, vimos que no hubo desplazamiento del trombo y demás, a todo esto el paciente hemodinámicamente bien en la sala, decidimos, y ahí sí compartimos, no sé quién fue el doctor que habló, el doctor Leguizamón creo, la estrategia, porque era la intención de tratar la DA, la estrategia fue tratar la DA, predilatarla, y decidimos primero tratar la DA justamente con la idea de que si primero poníamos un stent en el tronco y el stent de la DA seguramente iba a ser un stent de más de 20 milímetros, nos iba a costar pasar el stent a través del stent del tronco implantado primero, y máxime que, no sé si alcanzan a ver, hay calcificación ahí en el segmento proximal y medio de la DA. Entonces decidimos primero tratar la DA. Pusimos ahí un stent de un Resolute Integrity de 3.0 por 26. Ese es el control post implante de stent en la DA. A continuación pusimos un stent, un Integrity 3.0 por 15 de tronco a circunfleja, ¿sí? Haciendo kissing con un balón, ahí con el balón 3.0 del stent, digamos, que habíamos puesto en la DA hacia el tronco. Ahora les mostramos ahí el control post implante de stent y kissing de A. Y a continuación fuimos a implantar en el stent en el tronco. Le pusimos un tercer Resolute Integrity de 3.5 por 18 a 16 atmósferas, y después postdilatamos con el mismo balón a nivel del ostium, del tronco. Y ahora les mostramos el control. Está cargando ahí, se ve el control final. Sí, se ve. Doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, pasó otra imagen. ¿Doctora, me escucha? Sí, ahora sí. Sí, le escucho. El doctor Leguizamón. Le escucho. ¿Ustedes consideran que la técnica que implementaron es una T o es
Mini crashing. Un mini crash, no, un mini crash. Porque el stent del ostium, de la circunfleja hacia el ostium, sí, la intención fue un mini Entonces crash. tiene obligación de recruzar No y hicimos, en dilatar. realidad tendríamos que haber recruzado y tendríamos que haber recruzado hacia la circunfleja y haber terminado con postdilatación, con un kissing balón final. No lo hicimos, eso es totalmente criticable y tendríamos que haber inclusive hecho un control angiográfico con IBUS, que tampoco lo hicimos. Sí, el IBUS, la verdad que bueno, acá en el interior tenemos un gran problema. Nosotros tenemos el equipo de IBUS, pero bueno, hay todo un tema de la obra social que no nos está autorizando. ¿Sí? Bueno, Lo tenemos aquí también. el paciente... Así que no se preocupe por eso. El paciente... Pero... bueno, está bien. Compartimos el sufrimiento, Sí, entonces. El paciente evolucionó asintomático, sin complicaciones. Esto fue en mayo, ¿sí? Ya lleva, yo lo veo por consultorio el señor, llevamos 5 meses y en realidad, bueno, no llegamos justamente con la autorización. Nosotros queríamos esta semana hacerle el control con angiografía y con IBUS, pero bueno, no está en plan de eso, sí, porque ya está entrando al 6º mes del procedimiento, pero está totalmente asintomático y tiene hecho una ecografía cardíaca de control donde la función es normal, revirtieron los cambios y toda la hipoquinesia que tenía intradolor. Doctora, antes que nada, felicitaciones, realmente tenemos que aplaudirla porque es un excelente resultado en una situación compleja desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista anatómico. Tal vez bueno, el comentario es no dejar sin recruzar, en este caso la arteria circunfleja, y hacer un kissing final para optimizar el resultado. De todas maneras, nuevamente, felicitaciones. Sí, nada, felicitaciones. Siempre que uno hace un mini crash tiene obligación 100% de hacer, por múltiples razones, kissing balloon. No se puede tener, uno cuando hace esta técnica tiene que saber que tiene que hacer mini crash. Pero un caso realmente muy, muy complejo y me parece que la felicito, muy bien resuelto. Bueno, doctora, acá estamos dando final a este Ateneo. Muchísimas gracias por su presentación, lo mismo que al doctor Agustín Castro de San Juan, y solo me resta agradecer a los panelistas que han estado presentes y fundamentalmente a Jorge Leguizamón con su conferencia. Muchísimas gracias.